Este sitio, aunque es súper interesante, implica muchos peligros a asumir. No es muy seguro ingresar. Yo lo hice por ustedes, así que por favor yo los invito a que no vengan. El miedo puede ser una sensación bastante poderosa. Puede ser algo que nos puede paralizar en algún momento o que nos puede hacer reaccionar de una forma positiva en contra de las adversidades. Pero ahora imaginemos, ¿qué pasa cuando el miedo se aplica a todo un país o a todo un territorio? ¿Es que el miedo podría hacer que se hagan construcciones arquitectónicas pensando en eso? Yo les podría decir que sí. El edificio que está a mis espaldas es una consecuencia del miedo. ¿El miedo a qué? El miedo al otro. En este caso, el miedo a la Unión Soviética. Hoy quiero que hablemos juntos de lo que fue la Guerra Fría y cómo aquí se ve el trazo que dicha Guerra Fría dejó sobre el territorio canadiense. Vamos a ver eso juntos. Hola, me llamo Carlos, mis amigos me dicen Charlie y esto es Atravesando Paredes. Vamos a hablar de la Guerra Fría. Y aquí lo que yo voy a hacer es darles una versión súper compacta de lo que fueron estos eventos. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos bandos, este-oeste, capitalismo, comunismo, Estados Unidos, Unión Soviética. En ese momento, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tratan de influenciar a los demás países del mundo para que se vayan de su lado. En el caso de Estados Unidos, ellos logran influenciar profundamente a todo lo que son los países latinoamericanos, obviamente Europa, Australia y algunas pocas naciones en África. Y bueno, como se imaginarán, la Unión Soviética se encarga del resto del mundo. Con el paso del tiempo vemos que entre los años 50 y los años 90 y 2000 se desarrollan diferentes conflictos en el mundo sin que necesariamente la Unión Soviética o Estados Unidos se vean implicados directamente. Pero sin duda alguna, como ustedes saben, ellos están poniendo dinero aquí y allá en los diferentes países sobre los cuales quieren ejercer una influencia. Un caso en particular que nos toca muchísimo como latinoamericanos es el Plan Cóndor. Ese es un plan ideado por Estados Unidos para evitar que el comunismo se expanda en Latinoamérica. Y bueno, ustedes ya en sus diferentes países sabrán y entenderán esto cómo pudo cambiar la historia de sus territorios. Es muy claro y muy sabido que este plan definitivamente influenció algunas dictaduras que se llevaron a cabo en Latinoamérica en esa época. Cuando comienza la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética comienzan a producir muchísimo armamento nuclear y se convierte en un juego en el cual un país quiere mostrarle al otro cuál tiene más armas. Todo el mundo comienza a alarmarse ante esta situación, ya que simplemente estamos al borde de la destrucción simplemente porque a alguien se le ocurra oprimir un botón. Se comienzan a generar muchos movimientos pacifistas y la cosa comienza a tomar un poquito de cara. Uno diría que vamos a encontrar la paz. Pero desafortunadamente, en el año de 1978 se comienza a desarrollar la guerra en Afganistán y eso hace que volvamos al estado en el que estábamos. Pasan los años, pasan las décadas y finalmente vemos la caída del muro de Berlín en 1989 y ahí podemos decir que la Guerra Fría ha terminado. Y en el año de 1991 vemos cómo finalmente la Unión Soviética desaparece para dar paso a lo que es Rusia como un solo país y muchas pequeñas naciones independientes que nacen a un lado. Siempre que pensamos en la localización de Estados Unidos y Rusia, pues imaginamos que el uno está al otro lado del mundo, pero no es nada descabellado pensar que si se llegase a dar un conflicto bélico, también pudiese darse a través del Polo Norte, porque ahí están un poco más cerca. Esa idea es la que da nacimiento a este tipo de edificios. Estados Unidos, que es el hermanito mayor de Canadá, le dice, oiga, papito, venga, deme una manita, ayúdeme a vigilar el cielo porque el cielo es muy grande y yo no puedo solito. Así que nos vamos a trazar una línea de límite que es el paralelo 49 y ahí vamos a instalar 33 bases aéreas que se van a dedicar solamente a monitorear lo que está sucediendo en el cielo. Si sucede algo, ahí nos comunicamos con otro tipo de bases militares que van a desplegar aviones, obviamente para contrarrestar un posible ataque militar del otro bando. Con la finalización de la Guerra Fría, todo este tema de los sistemas antiaviones que habían sido previstos aquí en el territorio canadiense ya no es necesario y por eso es que vemos que este edificio finalmente se da al abandono. Si les gusta este tipo de contenido, por favor no olviden dejar un like, un comentario y compartir este video a sus amigos. No olviden tampoco seguirme en mis diferentes redes sociales. Con toda la situación que está sucediendo en Ucrania en este momento, uno tendría la tendencia a pensar que se viene una nueva Guerra Fría parte 2. Ojalá que ese no sea el caso.
Hacerlo. Eso fue un helicóptero. El hecho de que este edificio esté aquí no es casualidad. Miren el entorno que tengo tan maravilloso. Estamos en uno de los puntos más altos de toda esta región, lo cual obviamente era muy conveniente para el tema de lo cual obviamente es muy conveniente para el tema de las telecomunicaciones. Este edificio está compuesto por 3 pisos y un sótano. Es principalmente en el sótano donde se llevaban a cabo todos los temas de telecomunicaciones, rastreos de posibles naves aéreas que fueran a ingresar en este país, bueno, todo ese tipo de cosas. Y estos 3 pisos era básicamente para que personas durmieran aquí. No tengo el dato exacto de cuántas personas podían dormir aquí, pero lo que sí sé es que más de 1000 personas trabajaban en este edificio. Así que imagínense, todo ese montón de gente destinado al seguimiento y a la seguridad de un país. Y solamente en este punto, porque como ya les dije, habían 33 bases similares a esta en todo el borde de Canadá y Estados Unidos. Con el final de la Guerra Fría, este sitio fue totalmente cerrado, pero no obstante, mucha gente dijo, bueno, aquí hay un potencial interesante para hacer algo porque miren la localización que tiene este sitio. En una primera instancia se trató de hacer un gimnasio con piscinas, con máquinas para entrenarse, todo eso, pero creo que aquí a los vecinos como que no les gustaba mucho hacer ejercicio, entonces ese tema fracasó. Y hubo alguien que me parece muchísimo más creativo, realmente osado, se le ocurrió tomar este edificio y vestirlo como si fuera un castillo medieval para hacer competiciones al interior con caballos. Imagínense caballos corriendo ahí adentro, con personajes, con armaduras, como si estuvieran compitiendo en una guerra de la época del rey Arturo. Eso realmente está bastante especial. Y bueno, ese negocio tampoco pegó. Y desde ese momento es que se dio al abandono que vemos en el día de hoy. ¿Y a qué se dedicó el sitio? Pues a lo que estamos viendo a mis espaldas, a lo que es el tema del graffiti, del tag, del arte mural. Bueno, hay que decir que no solamente se ha dedicado este espacio al tema del graffiti, también se ha dedicado al tema de los videoclips. Personalmente yo mismo ya lo utilicé y por eso es que conocí este lugar y por eso quería traerlos aquí. Hace unos 4 o 5 años con mi banda hicimos un video de una canción de nosotros en este sitio. Creo que ha sido uno de los días más largos de toda mi vida. Estuvimos como unas 20 horas porque obviamente no nos podíamos dar el privilegio de volver a Montreal, pasar una noche y regresar para seguir grabando. Así que nos tocó grabar todo de un solo totazo y como les digo, fue una de las jornadas más extenuantes de toda mi vida. Si están curiosos, les voy a dejar el link aquí abajo para que le den una miradita. Si no les gusta el rock y el metal, no le den una miradita. Hace un rato me encontré con un personaje que trabajó aquí. Me dijo, soy un ex militar, estuve aquí 4 años, pero definitivamente el tema militar no es para mí. Entonces, bueno, ya me dediqué a otras cosas. Me da la impresión que el hombre era un poco hippie porque dice que acampa en el bosque y tenía su bicicleta llena de cosas. Y dijo que en algún momento acampó aquí en febrero. En febrero aquí estamos a -20. Dijo, no, pues aguanté hasta la medianoche y me fui. Bueno, y aprovecho para hacerle una pregunta porque es algo que había encontrado en internet y me causaba muchísima curiosidad. Había como una historia o un rumor de que hay túneles escondidos acá que permitían descender hasta la base de la montaña porque allá es donde estaba la pequeña ciudadela que habían ideado para todos los militares que viven aquí. Me dijo, no, no, eso es pura basura, puro cuento, a mí me tocaba subir en un jeep, no creas en eso. Entonces, bueno, voy a creerle a una persona que efectivamente trabajó en este sitio. Bueno, esto no es muy amigable, nos están invitando a que nos vayamos. Para despedirme de este sitio me gustaría muchísimo decir que yo creo que ese equilibrio de este-oeste, comunismo, capitalismo nunca se va a lograr. Pero quisiera pensar que de alguna forma podemos encontrar la forma de coexistir juntos, porque solamente tenemos un planeta
Y es muy triste pensar que dependiendo del presidente de turno, tenemos que estar pensando en que si de pronto se le ocurre oprimir un botón, hasta ahí llegamos todos. De otro lado, también estaba pensando que muchos nacimos simplemente ya en un bando. Muchas veces no tuvimos la posibilidad de escoger, pero me he dado cuenta, porque aquí en Canadá pues obviamente llegan muchísimas personas de diferentes países del mundo, que cuando uno comienza a hablar con personas que vienen del bando opuesto, son seres humanos como nosotros, no tenemos realmente muchas diferencias, aspiramos a las mismas cosas, son simplemente los gobiernos que hacen que la realidad se pueda leer de una forma diferente. Así que la próxima vez que se encuentren a una persona que en teoría sea del otro bando, no vean eso como bandos, veanlo simplemente como estar hablando con otro ser humano y se van a dar cuenta que somos más parecidos de lo que pensamos. ¿Qué les pareció este video? ¿Les parece que efectivamente el miedo se puede materializar en un edificio? ¿Coinciden conmigo? ¿No coinciden conmigo? ¿Por qué? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, que me gustaría mucho escuchar sus opiniones, y nos veremos a la próxima.